Yo le invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Y como vamos a estar profundizando en comunidad de grupos pequeños, yo hoy quisiera tratar este tema, la comunidad de los discípulos de Jesús. Principalmente en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Tendremos la elección de los apóstoles con algunos principios que nos van a estimular a nosotros a ser comunidad de discípulos, a pertenecer a ella y ser diligente en las relaciones en esta comunidad. Lo que Jesús hizo con estos 12 apóstoles es lo que ha de experimentarse en nuestros grupos pequeños. Jesús tuvo muchos discípulos. La multitud de los discípulos de Jesús estaba segmentada por diferentes grados de compromiso. Habían personas que pertenecían a una multitud que nunca tuvieron un contacto directo a Jesús, pero creyeron en Él por el testimonio de segundo o porque estuvieron allí mientras Él enseñaba o hacía un milagro y creyeron en Él aún en la distancia. A esto le siguió algunos discípulos que llegaron a ser unos 120 que pudieron seguir a Jesús de una manera más cercana, a los cuales Él envió en algún momento, como en el libro de los Hechos, como su primera iglesia. Pero antes de eso hubo otro grupo de 70 discípulos a los cuales Él comisionó para ser testigos suyos ya en los evangelios. Antes de esos 70, Jesús tuvo a unos 12. Y de esos 12, Él tuvo dentro de ellos un grupo de 3 con una revelación, con una instrucción más específica. Es decir, que los círculos concéntricos de los discípulos de Jesús, Él los estableció en su soberanía, pero también en la medida de que las personas respondían al Evangelio y se comprometían con Él y con el reino de Dios. ¿Es verdad? De todo este círculo concéntrico que es mencionado, de niveles de compromiso y de relación con Jesús, yo he escogido el de los 12 discípulos como un grupo pequeño que puede ser nuestro modelo de comunidad de discípulos. En Mateo capítulo 10, Jesús está escogiendo a sus discípulos. Esta elección de los discípulos, según el Evangelio de Lucas capítulo 6, recuerdo, Él los está escogiendo después de tener toda una noche de oración. Y dice así, los primeros versículos, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. De todas las características que tenían estos grupos, lo primero que aprendemos es que Jesús llamó a sus apóstoles para sí. Para sí. Antes de llamarlo para una misión, antes de llamarlo para pertenecer a un grupo, los llamó para sí. Cuando nosotros leemos en Marcos la elección de los apóstoles, dice que a los que Él quiso, Él los llamó para que estuvieran con Él y luego enviaron. Es decir, que la razón, el centro de la comunidad de discípulos, de ese grupo pequeño, no es el grupo pequeño, sino Cristo. La comunidad no es el centro de la vida del discípulo, sino es Jesucristo. Porque seguimos a Cristo, pertenecemos a una comunidad. No porque pertenezco a esta comunidad y porque esta comunidad se caracteriza por ser seguidores de Jesús, entonces tenemos a Cristo a quien seguir. Por ejemplo, si nosotros venimos a los Estados Unidos, nos hacemos ciudadanos de los Estados Unidos, nosotros adquirimos por herencia los héroes nacionales. ¿No es verdad? Entonces, la pertenencia a una ciudadanía luego te da los líderes o los ideales que tú tienes. ¿Me siguen?
En la iglesia no es así. En la iglesia tenemos a Cristo. Él es el centro. Y porque lo tenemos a Él y Él es el centro, entonces Él nos ha regalado una comunidad a la cual pertenecer. La iglesia no es el fin. Es Cristo. Yo no sé si tú ves esto muy básico, pero para mí es muy importante. Porque cuando nosotros nos reunamos en casa, o nos reunamos un jueves aquí, nosotros debemos dar cuenta que nosotros vamos a reunirnos, pero más deseoso de ver el rostro de mi hermano es el ver el rostro de Dios. Más deseoso que hablar con mi hermana y contarle mis problemas es el deseo de orar a Dios y poner mis cargas en Él. Cuando Cristo es el centro, la comunidad entonces vibra con una vida espiritual del reino de Dios. Pero cuando la comunidad se vuelve la meta, Cristo queda desplegado, y cuando Él es desplegado, allí no obra el Espíritu Santo las maravillas del reino de Dios. Jesús los llama para sí, para que Él sea el centro, y entonces conectado con Él, Él puede hacer al menos dos cosas básicas. La primera, exponerlos a su propio ejemplo. Como en Juan capítulo 13, cuando Él dice: ejemplo os he dado, para que como yo les he hecho, ustedes lo hagan los unos con los otros. Entonces Jesús, primera etapa sobre todo del ministerio, los discípulos no tenían que decir nada, no tenían que hacer nada, tenían que estar con Jesús. Donde lo agarraba la noche, allí descansaban con Jesús. Donde iba Jesús a enseñar, allí estaban ellos como parte de su audiencia. A donde lo invitaban a comer a Jesús, allí iba Jesús con sus discípulos. Los discípulos se convirtieron en una extensión de la sombra de Cristo. Donde estaba Él, estaba lo suyo. Y lo único que tenían que hacer era ver, escuchar y permanecer. Entonces, después Pedro, podría decir en primera Pedro capítulo 2, dice: y nosotros vimos su gloria allí, en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque estuvieron allí con Él. O como Juan, lo que hemos visto, oído, lo que tocaron nuestras manos, es el tocante al verbo de la vida. Eso es lo que les testificamos. O como cualquiera de los apóstoles dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ellos siguieron a Jesús y estuvieron con Él, expuestos a su ejemplo. Como Jesús enseñó, como Jesús trató al pecador, como Jesús se mantuvo fiel a la verdad de Dios, todo lo que vieron en Cristo, luego ellos pudieron reproducirlo porque lo vieron en Él primero. Lo segundo que podían hacer luego de estar centrados en Cristo es que ellos tenían un entrenamiento diferenciado a la multitud. Por ejemplo, hubo un trato muy especial de Cristo con Pedro. Las cosas que trató Cristo con Pedro no lo hizo con el resto de los discípulos. Y la manera en que expuso a su ejemplo, que a momentos íntimos, a Jacobo y a Juan, más Pedro, como la resurrección de la niña, como el monte de la transfiguración, como otros casos, lo estaba dando un entrenamiento específico a ellos, para que ellos luego fueran columna dentro de los apóstoles. Lo que los apóstoles recibieron por revelación de Cristo en el seguirlo a Él era privilegio para ellos, porque por su testimonio y por su enseñanza, lo que luego en las cartas de los apóstoles se llama el fundamento de los apóstoles, sobre esa enseñanza se iba a edificar la iglesia por todos los siglos. Estaba en la soberanía de Jesús, estaba en su requisito, su derecho divino, reservar las revelaciones que quisiera, el entrenamiento que quisiera. Para eso, 12, a diferencia de los demás círculos concéntricos. Por eso, amado hermano,
en los grupos pequeños en casa, cuando nosotros queremos experimentar la comunidad de discípulos de Cristo de una manera plena, primero tenemos que hacer a Cristo el centro, para que luego Él sea nuestro ejemplo, y luego de tenerlo a Él como el ejemplo, podamos recibir la instrucción, el entrenamiento, la santificación, el equipamiento, para luego podernos ministrar como discípulos los unos a los otros. Si Cristo no es el centro, no tenemos nada que ofrecer a los hermanos. Solo carga, peticiones, necesidades. Pero bendición, gracia, fortaleza, consuelo. Si algo podemos dar a alguien, tiene que venir luego, primero de recibirlo de Jesucristo. Cristo es el centro de la comunidad de los discípulos. Amén. Eso es muy importante. Lo segundo, para ser parte de la comunidad de los discípulos, debemos recibir un llamamiento personal. Un llamamiento personal. Nosotros podemos venir al Evangelio y podemos llegar a ser asistentes de la iglesia y no necesariamente miembro de la comunidad de discípulos o un discípulo de Cristo. Lo que nos hace discípulos de la comunidad de Cristo es que hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados personales y hemos hecho a Cristo el Mesías, el Salvador, el Señor de mi vida. Luego de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, Él es el pastor que nos abre la puerta al cielo, pero nos abre la puerta también a la comunidad de los discípulos, a la iglesia. Miren, con toda intención allí se escriben los nombres: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Aún hasta Judas se menciona. Bueno, déjame decirle que nosotros tenemos que escuchar nuestros nombres por el Espíritu, Dios hablándonos al corazón, llamándonos a pertenecer a Jesucristo, a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra confianza última en Él para estar en paz con Dios y tener vida eterna. Una relación personal con Cristo es imprescindible para ser parte de esta comunidad. Lo tercero, Jesús llamó a ser apóstoles a personas con experiencias de vida muy diversas. Nosotros podemos verlo allí. Allí hay pescadores, dos parejas de hermanos. Ahí tenemos un publicano, Mateo. Ahí tenemos hasta un ladrón, Judas. ¿Qué background? Tenemos un materialista, pudiera decir yo, como Tomás, que si no toco, si no creo. ¿Qué background hay allí en el récord de los apóstoles de Jesucristo? Hay una diversidad intencional en la elección de los apóstoles. ¿Por qué? A través de esa diversidad, al pertenecer a una misma comunidad, Jesús estaba mostrando estas cuatro cosas. El amor de Jesús es imparcial. Es decir, que no hay un prerequisito, no hay una cualificación necesaria en el individuo para que Jesús lo ame. Jesús ama a todos. Todos nosotros, cuando digo todo es cada uno de nosotros sin exclusión, padece cierto grado de etnocentrismo. ¿Qué significa eso? Significa de que estamos centrados en nuestra propia cultura, en nuestra propia etnia. Esa etnia, el propio grupo cultural, está conformado por creencias, valores, tradiciones, costumbres, modas, lenguaje,
todo eso propio que nos distinguen como que pertenecemos a ese cierto grupo. ¿No es verdad? Amado hermano, cuando nosotros rozamos con alguien con un trasfondo cultural diferente, nosotros nos sentimos raros. Todos, unos más, otros menos, pero todos. Dios llama para ser parte de su comunidad a un mosaico cultural de todas las naciones, sin barreras ni exclusión de nadie. Amado hermano, hay diferencias generacionales, hay diferencias hasta de idioma o de lenguaje, hay diferencias de gustos culturales o de alimentación, hay estilos de vida completamente diferentes unos de otros, hay teologías diferentes, hay formas de tener devocionales diferentes, doctrinas diferentes, pero tenemos a Cristo como centro, y en medio de esa diversidad Dios intencionalmente nos llama siendo diferentes y no necesariamente quiere que nos cambiemos. El único cambio necesario de la comunidad de discípulos es ser más como Jesús. No ser más como Darwin, ni más como Adiel, ni más como Justin, ni más como Lorena, sino ser más como Cristo. Si tú eres más vegetariano y yo soy más carnívoro, déjame tranquilo, yo te dejaré tranquilo. Lo que hace falta es ser más como Cristo. Si tú eres más de izquierda y yo soy más de derecha, déjame tranquilo y yo te dejaré tranquilo. Hay que ser más como Cristo. Si tú hablas más inglés y yo hablo más castellano, dejémonos tranquilos así, como Caliza. Caliza me habla en inglés y yo le hablo en español. Y that's it. Somos de Cristo. Aceptemos nuestras diferencias porque Jesús intencionalmente nos hizo diferentes y nos muestra su amor en eso. No tenemos que hacer a nadie como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. No es necesario. Créeme, un Darwin sobra. ¿Por qué te reíste tú él? No, porque eso lo dijo ella anoche soñando. Un Darwin me sobra. Segundo, la diversidad nos habla de la sabiduría de Jesús al querer usar a todos. ¿Por qué? Nuestra diferencia es una puerta a un sector social que será común contigo, pero diverge de los demás. Yo doy gracias a Richard porque está entre nosotros, porque al fin un no cubano. Él tampoco es colombiano. Él es del barrio de Yotin, de los gringuitos. Pero bueno, pasa por colombiano. Por eso tenemos a Adriana. Pero no te podía decir nada porque no está aquí. ¿Entiendes? Esa es una puerta para la misión transcultural. Los queremos aquí. Queremos a gente diferente aquí. Yo procuro que haya gente diferente aquí porque esas personas, esos hermanos, al ser parte de MCC nos dará la puerta para un sector que yo no puedo alcanzar. Entonces, la diversidad habla de la sabiduría de Jesús. Voy a coger a este, que es economista, voy a coger al otro, que es pescador, voy a coger a otro, que es intrépido, voy a coger a otro, que es más reservado y piensa más para tomar una decisión, porque todos, unidos en el Espíritu, bajo el gobierno de Cristo, puede ser estratégico para la misión. ¿Qué más nos habla la diversidad? Nos habla del liderazgo de Jesús, que nos hace interdependientes. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Miembros diferentes, pero que dependemos los unos de los otros. Amado hermano, si yo no tengo un pensamiento estratégico, pero tengo a un Maldiel, por decir un nombre, que tiene un pensamiento estratégico, él es mi alianza para el reino. Si yo no soy economista, pero tengo una Elizabeth Jiménez que es economista, yo hago alianza por el reino.
Donde yo soy débil, tú eres fuerte. Y en eso damos gloria al Señor que te tengo. Así, nadie es suficiente ni imprescindible. Y toda la gloria es de Cristo. Él es el líder, Él es la cabeza. Todos nosotros dependemos los unos de los otros y de Él. Hay sabiduría en hacernos diferentes, hermano. La misión nos hace uno en la diversidad. Otra característica. Jesús llamó a sus apóstoles para ofrecerles una experiencia de discipulado en comunidad. Voy a repetir esto porque es muy importante para mí. Jesús llamó a sus apóstoles para ofrecerles a ellos una experiencia de discipulado en comunidad. Realmente hay ventajas de hacer un discipulado uno a uno, one on one, o uno con dos, o dos con uno. Ese acercamiento personal tiene sus ventajas. Pero déjame decirle, el modelo bíblico de discipulado está en el contexto de una comunidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los principios del Evangelio no son aplicables en lo individual, sino solo en la comunidad. La esencia misma del discipulado es las relaciones. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios, una buena relación con Dios. Y el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, una muy buena relación. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer relación con discípulos. Entonces, toda la vida cristiana es una vida relacional en diferentes dimensiones. Por tanto, se experimenta a plenitud, no en lo individual de la fe, sino en la expresión comunitaria del discipulado. Me explico. Jesús le enseñó a sus discípulos, Mateo 22:39, a amarse los unos a los otros. En 5:24, Mateo, a reconciliarse. Dejará allí la ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. A disciplinarse, corregirse los unos a los otros. Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, aún toma contigo 2 o 3, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, en comunidad practicamos la disciplina. En comunidad nosotros nos ponemos bajo un liderazgo espiritual humilde. Dice Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándoles les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Voy a dejar esos ejemplos ahí. El amor mutuo, la gracia y la reconciliación, la rendición de cuenta y la confrontación y la disciplina, el liderazgo espiritual. Nada de estos principios del discipulado se puede experimentar si no perteneces a una comunidad. Por tanto, la experiencia de discipulado ocurre mejor allí, en pertenecer a un grupo diferente a ti, que va más adelante que ti en la fe, o en el mismo paso que tú, o más atrás. Pero según el obrar de Dios personal de cada uno, cuando nos pone juntos en el fricasé, todos le damos sabor los unos a los otros. Último principio, Jesús llamó a sus apóstoles para pertenecer a una comunidad, pero esa comunidad está centrada en Cristo y está centrada en la misión, nunca centrada en sí misma. Jesús le dijo a aquellos primeros discípulos, aún mojados por el agua de Galilea: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
habían acabado de tener un primer encuentro, una primera conversación. Luego de ese arrepentimiento y entrega a Jesús como el Mesías, en la misma orilla del lago, Jesús les dio ya una misión. Vengan a mí, centrado en Él, yo te voy a hacer pecador de hombres. Cuando leemos en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Primera palabra, vosotros, primera del plural, ¿verdad? Está hablando de una comunidad, vosotros. Está diciendo, tú eres la luz del mundo. Si tú eres la luz del mundo, por implicación de que perteneces a esa comunidad, pero es vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois una ciudad. ¿Sabe lo que representa ciudad allí y lo que representa ciudad, la gran ciudad allá en Apocalipsis 19, 20 y 21? Comunidad del reino. Nosotros somos un pueblo que habitamos bajo el gobierno de Cristo, pero que vivimos como una ciudad. Entonces somos una ciudad que en tanto vivamos en comunidad, según los principios del discipulado que hemos recibido, que mencioné anteriormente, ¿me siguen? Esos principios nos levantan por encima del estilo de vida de la comunidad en la cual estamos y somos una referencia del reino de Dios. El simple hecho de vivir el evangelio fiel, pero juntos, es una señal que Dios existe, que Jesús es el Salvador y que hay esperanza de pertenecer a una familia aquí en esta tierra que realmente se ama y es auténtica y se sirve y se cuida mutuamente. En Juan capítulo 17 Jesús dijo: ámense unos a otros, estén unidos unos a otros para que el mundo crea. Entre tanto vivimos con excelencia como comunidad, somos una señal que acredita y respalda el mensaje que predicamos. Por eso en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 8, dice: a estos 12 Jesús les dio instrucción, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entren, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué está haciendo Jesús? Los llama, los instruye, los hace a él al centro, los expone a una relación de discipulado en comunidad y luego los envía. Porque nosotros somos la comunidad de discípulos centrada en Él con una misión.